Hola, mi nombre es Giovanna González Martínez y yo hablaré acerca de mis dos obras analizadas a lo largo del semestre. El hecho histórico al que hace referencia a ambas obras simplemente es la migración actual, la migración a partir de que Donald Trump tomó el poder de Estados Unidos y cómo cada vez es más la violación de los derechos humanos hacia los centroamericanos. En las obras Gente de Barco y Sueño Americano se reflejan las malas condiciones en las que los inmigrantes viajan para llegar a su destino, además de la vulnerabilidad que tienen sus derechos humanos y cómo estos son violados. Cabe mencionar que ambas obras fueron creadas en el 2018. Lo primero que buscaban ambos autores era denunciar la violación de derechos humanos que tenían que pasar los inmigrantes a lo largo de su travesía para llegar a Estados Unidos y en Estados Unidos. La problemática de la que yo hablaré es la migración. La migración es producto de los conflictos políticos, pero sobre todo de las marcadas desigualdades sociales que existen en estas zonas del país, la violencia, las carencias educativas, la pobreza que genera una economía agrícola atrasada y en general la ausencia de oportunidades que de forma endémica ha azotado a esa región del continente. La obra que analicé en primer registro se llama Gente de Barco, creada por Edel Rodríguez. Él es un inmigrante cubano que actualmente reside en los Estados Unidos, por lo que su obra se trata de los cubanos. El fondo de esta pintura es azul. Esto significa tristeza, derrota, ganas de nada. Ellos tienen que escapar de su país debido a toda la situación política, económica que existe en Cuba, viviendo una vez con el miedo de que llegan a Estados Unidos de ser deportados. Antes existía una ley llamada pies secos, pies mojados, en la que los cubanos eran protegidos y eran catalogados como refugiados. Sin embargo, esa ley ya no existe. La segunda obra que yo analicé en mi segundo registro se llama Sueño Americano. Esta es una canción interpretada por Mario Dom, integrante del grupo Camila. En la segunda obra se muestra de una manera más gráfica y específica el trayecto que tienen que pasar los inmigrantes para llegar a Estados Unidos. Se muestra cómo se suben a la bestia, cómo a lo largo del camino puede llegar a haber tumbas, cómo son asaltados por los narcotraficantes, cómo los mismos francotiradores son quienes los asesinan para que no logren llegar a la frontera. Los principales protagonistas de este tipo de inmigración son los centroamericanos. Según Servicio de Aduanas, más de 43,000 personas trataron de llegar a Estados Unidos en el 2016 de manera ilegal. Aunque en la primera obra no se muestre muy bien cuál es la condición o cómo son tratados los migrantes cubanos cuando llegan a Estados Unidos, en la segunda sí se trata mucho ese tema, y es que sienten el miedo de que los vayan a deportar, de que deporten a la mitad de la familia y la otra mitad se salve. Y los estadounidenses no se los hacen más fácil. Constantemente estos inmigrantes viven de discriminación, aparte de que se someten a arduas jornadas de trabajo de aproximadamente 16 horas por un salario mínimo. Sueño Americano fue una obra más conocida, ya que se creó una campaña con el fin de ayudar a los inmigrantes, en el cual artistas, actores, varias personas conocidas se sumaron a esta causa. Investigando un poco me encontré con varias opiniones que básicamente y afortunadamente dicen que la mayoría lo que haría si se encontrara en esa misma situación es hacer lo mismo por su familia, porque es lo primero en lo que piensan los inmigrantes. Para concluir este proyecto, para mí fue algo muy triste porque había muchas cosas que la verdad yo desconocía. Fue un proyecto que no tenía ni idea en su totalidad lo que miles de personas tenían que enfrentar todos los días para poder llegar a Estados Unidos, y que las cifras de las personas que no llegaban eran gigantes. Y pues eso es algo muy triste porque todas esas personas ni siquiera tendrían la necesidad de estar escapando de su país para llegar a un país que todos los días son discriminados, que se someten a horas de trabajo y que siento que nosotros como país por el que ellos tienen que pasar no lo hacemos más fácil y que no tenemos la empatía para los inmigrantes. Entonces pues fue un proyecto muy triste y revelador para mí.